Cuando di a luz a mis hijas gemelas, mi cruel esposo y mi suegra estallaron en ira. Nunca nos daban buenas noticias. Mi esposo gritó mientras me golpeaba y luego me arrojó los papeles del divorcio en la cara antes de dejarme sola. Lloré pidiendo ayuda, pero ellos, ambos me abandonaron con mis recién nacidas. Desesperada, llamé a mi hermano mayor, y antes de que pudieran regresar a casa, les esperaba una sorpresa impactante. Hola, soy Laura. Mi historia no es algo que imaginé que alguna vez compartiría, pero tal vez alguien por ahí pueda aprender de ella o encontrar fuerza en ella. Tenía 29 años y vivía en una ciudad suburbana. Estaba casada con Ryan, mi compañero de la universidad. Nuestra historia de amor parecía perfecta, casi como un cuento de hadas. Nos conocimos durante nuestro último año en la universidad. Nos unimos por sueños compartidos y, en poco tiempo, éramos inseparables. Después de la graduación, decidimos dar el siguiente paso y nos casamos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron hermosos. Ryan trabajaba como hombre de negocios, administrando sus empresas de importación y exportación, mientras yo cuidaba nuestra casa. Me encantaba nuestra vida juntos y era realmente feliz. Ryan parecía adorarme siempre, prometiéndome un futuro brillante. Su madre, Margaret, era una presencia regular en nuestras vidas. Ella era una mujer fuerte, decidida y de unos 50 años. A menudo era testaruda, pero generalmente amable, o algo así. Pensé que las cosas habían dado un giro importante cuando descubrí que estaba embarazada. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. No podía esperar para compartir la noticia con Ryan y Margaret. Todavía recuerdo vívidamente esa noche. Ryan acababa de regresar del trabajo, luciendo exhausto pero de buen humor. Margaret había venido a cenar, como solía hacerlo, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. Decidí compartir la noticia durante el postre. Tengo una noticia maravillosa, dije, luchando para contener mi sonrisa. Vamos a tener un bebé. El rostro de Ryan se iluminó instantáneamente y Margaret juntó sus manos con lo que creí que era alegría genuina. Oh, Laura, eso es increíble, exclamó Ryan, atrayéndome en un fuerte abrazo. Margaret asintió, añadiendo con aprobación. Esta es una noticia maravillosa para la familia. Nos has hecho sentir muy orgullosos. En ese momento sentí que todo era perfecto. No sabía que esta felicidad sería fugaz. Durante mi embarazo, las cosas parecían normales en la superficie. Ryan asistía a las citas médicas conmigo y Margaret. De vez en cuando pasaba por casa con comidas caseras. Pensé que nos estábamos volviendo más unidos como familia. Sin embargo, hubo momentos pequeños, aparentemente insignificantes, en los que Margaret hacía comentarios sobre querer un nieto. Ya sabes, Ryan es mi primogénito, decía con una sonrisa melancólica. Tener un nieto sería un sueño hecho realidad. Los niños llevan el apellido de la familia. Después de todo, decía Margaret. Ryan asentía con la cabeza en acuerdo y yo me reía nerviosamente, quitándole importancia. Seremos felices sin importar lo que sea el bebé, respondía. Pero, en el fondo, comencé a notar un patrón en su comportamiento. Ryan y Margaret estaban cada vez más obsesionados con la idea de tener un niño. Conforme se acercaba mi fecha de parto, mi emoción se mezclaba con ansiedad. No entendía por qué me sentía inquieta. Tal vez una parte de mí sentía que algo no estaba bien. El día de mi parto finalmente llegó antes de lo esperado. Me puse de parto tarde en la noche y Ryan me llevó al hospital. Margaret insistió en venir y no me importó. Pensé que su presencia era una señal de apoyo. No sabía que era otra cosa. El parto fue largo y agotador, pero cuando terminó, el médico anunció con una sonrisa. Felicidades, Laura, has dado a luz a 2 niñas gemelas. Estaba muy contenta por tener 2 hijas gemelas. No podía esperar a sostenerlas y mostrárselas a Ryan. Sin embargo, cuando Ryan y Margaret vinieron a verme, sus rostros no estaban llenos de la alegría que había anticipado. En cambio, estaban pálidos, como si el médico les hubiera dado una noticia terrible. «¿2 chicas?», murmuró Ryan en voz baja, con una expresión que no pude descifrar. Margaret, parada detrás de él, parecía igualmente aturdida. Le susurró algo a Ryan y ambos abandonaron la habitación sin decir mucho. En ese momento,
Estaba demasiado abrumada por el cansancio y la emoción como para cuestionar su comportamiento. No fue hasta que me trasladaron a una habitación privada que el peso de su reacción me golpeó. Ryan entró con el rostro oscuro de ira. Antes de que pudiera hablar, estalló. «Nunca me has traído buenas noticias, Laura», gritó. Su voz hizo eco en la habitación. «Dos chicas, esto es tu culpa». Sus palabras me golpearon como un golpe físico. «¿De qué estás hablando, Ryan? Son nuestras hijas, hermosas y saludables. ¿Cómo puede ser eso una mala noticia?» Pero él no estaba escuchando. Arrojó un montón de papeles sobre la cama. «Este es tu castigo, Laura. Me estoy divorciando de ti. No quiero nada que ver contigo ni con tus hijas». Me quedé atónita, en silencio. Mis manos temblaban mientras recogía los papeles. Era un aviso de divorcio firmado apresuradamente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Margaret entró. Su rostro mostraba frialdad y ninguna simpatía. «Esta fue mi idea», Laura dijo fríamente. «Le fallaste a esta familia. Ya no te necesitamos». Ambos se fueron, dejándome sola en una habitación de hospital estéril. Me senté allí sosteniendo los papeles del divorcio en una mano y agarrando la fina manta del hospital con la otra, incapaz de detener las lágrimas que caían. Mi corazón se sentía destrozado en 1.000.000 de pedazos. Me habían abandonado en el momento más vulnerable de mi vida. Me senté en esa habitación del hospital durante lo que parecieron horas, sosteniendo a mis hijas en mis brazos. Eran tan pequeñas, tan inocentes y, sin embargo, habían sido rechazadas por su propio padre y abuela. La traición me quemó profundamente, pero mis lágrimas se secaron rápidamente. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, no solo por mí, sino por mis hijas. No podía dejar que crecieran en un mundo donde se sintieran no deseadas. Esa noche, mientras mecía a mis hijas para que se durmieran, conocí a la doctora, Olivia. No solo era mi médica de cabecera, también se convirtió en una fuente inesperada de consuelo. Entró en la habitación silenciosamente y su rostro se suavizó con preocupación. «Laura», dijo sentándose a mi lado en la cama. «Escuché lo que pasó. ¿Estás bien?» Negué con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. Sus ojos estaban llenos de genuina empatía. «Escucha, sé que esto no es lo que imaginabas para ti, pero no estás sola. Hay personas que se preocupan por ti. Si necesitas ayuda, por favor házmelo saber». Su amabilidad trajo un destello de esperanza a mi corazón. «Gracias, doctora», Olivia susurré. «No sé qué haré todavía, pero necesito resolver esto por ellas». Miré a mis hijas, que ahora estaban profundamente dormidas. El paso que tomé fue llamar a mi hermano mayor, David. Él vivía fuera de la ciudad y era un exitoso hombre de negocios. David siempre había sido mi protector, incluso cuando éramos niños. Cuando le conté todo sobre cómo Ryan y Margaret me habían abandonado a mí y a los gemelos, su reacción fue inmediata y feroz. «Laura, no te preocupes», dijo por teléfono, con una voz firme y tranquilizadora. «No estás sola en esto. Estaré allí para ti en cada paso del camino. Déjame manejar esto». Sus palabras fueron como un alivio para mi corazón destrozado. Unos días después, me dieron de alta del hospital y fui a vivir con David. Nos recibió en su casa con los brazos abiertos y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para los gemelos. Por primera vez desde ese horrible día, sentí una sensación de seguridad. Pero la seguridad no era suficiente. Necesitaba justicia. David y yo nos sentamos una noche después de que los gemelos se habían quedado dormidos. Laura comenzó a hablar con tono serio. «Necesitamos exponerlos por quienes realmente son. Ryan y Margaret creen que pueden alejarse de esto sin consecuencias, pero están equivocados». «¿Qué podemos hacer?», pregunté. «Empecemos por descubrir sus secretos», respondió. David respondió que las personas como Ryan y Margaret no viven vidas limpias. Deben tener algo que ocultar. David contrató a un investigador privado, un hombre llamado Sr. Carter, conocido por su trabajo minucioso y discreto. «Dale una semana», David me aseguró, «desenterrará todo lo que necesitamos». Mientras esperábamos que se desarrollara la investigación, traté de adaptarme a mi nueva realidad. Cuidar gemelos era agotador.
pero cada sonrisa y cada pequeño movimiento me recordaban por qué luchaba tanto. La doctora Olivia me consultaba regularmente para ofrecerme consejos y aliento. También encontré consuelo al hablar con David, quien era mi roca. Exactamente una semana después, el señor Carter llamó con la noticia de que había encontrado algo. Dijo que Ryan y Margaret estaban involucrados en una operación de importación y exportación ilegal. Es una red bastante extensa, dijo Carter. Contrabando de bienes prohibidos, evasión de impuestos y uso de empresas fantasma para cubrir sus huellas. La revelación me sorprendió. Siempre había sabido que el negocio de Ryan era exitoso, pero nunca imaginé que se basara en actividades ilegales. La participación de Margaret no fue sorprendente. Su naturaleza controladora dejaba claro que haría cualquier cosa para mantener el poder. David y yo decidimos tomar medidas inmediatas. Contratamos a un abogado para construir un caso sólido contra ellos. Al principio dudé. Después de todo, este era el padre de mis hijos. Pero las palabras de David me convencieron. Laura, ellos te traicionaron de la peor manera, dijo firmemente. Esto no se trata solo de venganza. Se trata de garantizar que no lastimen a nadie más. Con la ayuda del abogado, reunimos toda la evidencia que el señor Carter había descubierto. Simultáneamente, recurrí a las redes sociales para exponer su verdadera naturaleza. Fui cuidadosa con mis publicaciones. Compartí lo suficiente para que la gente supiera lo que había sucedido sin poner en peligro nuestro caso legal. La respuesta fue abrumadora. La gente se comunicó con mensajes de apoyo e indignación. Muchos no podían creer la crueldad que había soportado, mientras que otros compartieron sus propias historias de traición y resiliencia. Fue empoderante saber que no estaba sola. Cuando el caso comenzó a tomar forma, sentí un renovado sentido de propósito. No solo estaba luchando por mí misma, estaba luchando por mis hijas, para mostrarles que su madre era fuerte y capaz de enfrentarse a la injusticia. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación y determinación, con David a mi lado y el abogado guiándonos. Comenzamos a reconstruir un caso tan hermético que Ryan y Margaret no tendrían la oportunidad de escapar de la justicia. Pero incluso con toda la evidencia, sabía que enfrentarlos en la corte no sería fácil. Aún así, me recordé por qué estaba haciendo esto, por mis hijas y por cada injusticia que había sufrido. Nuestro investigador privado, el señor Carter, había descubierto todo lo que necesitábamos. Los detalles del negocio ilegal de importación y exportación de Ryan y Margaret fueron más impactantes de lo que podría haber imaginado. Habían estado contrabandeando productos prohibidos al país, utilizando empresas falsas para lavar dinero y evadir impuestos durante años. Margaret no solo era cómplice, era la mente maestra detrás de la mayoría de las operaciones. Ahora estaba claro cómo habían logrado construir su riqueza. Armada con toda esta información, nuestra abogada, la señorita Bennett, comenzó a preparar los documentos legales. Laura, durante una de nuestras reuniones, me dijo que la evidencia que teníamos era sólida, pero que sus abogados no se quedarían de brazos cruzados. Prepárense para una batalla difícil, me advirtió. Estoy lista, respondí con firmeza. Ya no tenía el lujo de sentir miedo o dudar. Al mismo tiempo, seguí utilizando las redes sociales para exponer la verdad. Mis publicaciones estaban cuidadosamente redactadas. Compartía mi historia y hacía alusión a la evidencia sin comprometer el caso. Describí cómo Ryan y Margaret nos habían abandonado a mis hijas y a mí, resaltando su preferencia por un heredero varón y su cruel traición. Nunca mencioné las actividades ilegales directamente, pero la protesta pública contra su comportamiento fue abrumadora. Los comentarios no paraban de llegar. Los extraños ofrecieron su apoyo. Las mujeres compartieron sus propias historias de traición y algunas incluso se ofrecieron como voluntarias para ayudar en todo lo que pudieran. Cuanto más aprendían las personas, más se unían. Estaba conmigo y sentí que ya no solo luchaba por mí misma, luchaba por todas las mujeres que habían enfrentado injusticias similares. Luego llegó el día en que presentamos el caso en la corte. Fue un momento surrealista ver cómo la evidencia que habíamos reunido se convertía en prueba oficial, un documento que llevaría a Ryan y Margaret ante la justicia. Los cargos incluían fraude financiero, evasión fiscal, contrabando y abandono, pero presentar el caso fue solo el primer paso.
Los abogados de Ryan y Margaret respondieron de inmediato con contrademandas acusándome de difamación y tratando de dañar su reputación por despecho. No me sorprendió que esta fuera exactamente la táctica que esperaba de ellos. La arrogancia fue su perdición. Creían que eran intocables. Se fijó la fecha de la corte, pero mientras tanto, enfrenté otro desafío. Margaret, en un último intento por recuperar el control, trató de manipular la narrativa. Se acercó a familiares y amigos en común, contando mentiras sobre mí. Para ella, yo era una esposa ingrata que siempre había intentado arruinar su familia. Algunas personas le creyeron, pero otras, conociendo su naturaleza manipuladora, me apoyaron. David fue mi ancla durante todo este tiempo. Una noche, él me dijo, no dejes que te afecte, la verdad saldrá y cuando lo haga, ya no podrán esconderse más. Mientras tanto, los medios comenzaron a retomar la historia. Se enteraron de mis publicaciones en redes sociales y del próximo juicio, y la cobertura solo aumentó el interés del público. Cuanto más atención recibía el caso, más presión había sobre Ryan y Margaret. Finalmente llegó el día del juicio. La audiencia comenzó, y entré a la sala del tribunal con David y la señorita Bennet a mi lado. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Ryan y Margaret ya estaban allí, con sus rostros fríos e impasibles. No podía decir si estaban confiados o simplemente fingían, pero el caso estaba listo para enfrentarlos. El juicio estuvo tenso. La señorita Bennet presentó la evidencia de manera meticulosa, mostrando al tribunal cada detalle de las actividades ilegales de Ryan y Margaret, extractos bancarios, registros falsos de la empresa, documentos de envío, todo quedó al descubierto. Testigos testificaron, incluidos empleados que habían trabajado para sus empresas y que, sin saberlo, habían sido parte de sus esquemas. También subí al estrado para contar mi experiencia de ser abandonada en el hospital y el costo emocional que eso había tenido para mí y mis hijas. Mi voz temblaba a veces, pero no me contuve. Quería que el tribunal viera la verdad, no solo sobre sus crímenes, sino también sobre su crueldad. Los abogados de Ryan y Margaret intentaron desacreditarme, sugiriendo que buscaba venganza por amargura, pero sus argumentos no pudieron resistir la montaña de evidencia que teníamos. Al final del proceso, quedó claro que Ryan y Margaret no tenían defensa. El fallo del juez llegó rápidamente. Ryan y Margaret fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos delitos financieros y abandono. Sus bienes, incluida su casa, fueron confiscados por el tribunal. Para mi sorpresa, el tribunal me otorgó la casa como compensación por el sufrimiento que me habían causado. Me pareció poético. Justicia. El mismo hogar que habían tratado de construir sobre mentiras, ahora era un santuario para mis hijas y para mí. Al salir de la sala del tribunal, sentí que se me quitaba un peso de encima. Se había hecho justicia y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, pero sabía que esto no era solo una victoria para mí, era un mensaje para todos los que alguna vez habían sido agraviados, mostrándoles que es posible luchar y ganar. En el momento en que salí de esa sala del tribunal, un torrente de emociones me invadió, alivio, orgullo y un renovado sentido de propósito. Sentí todo eso mientras sostenía a mis hijas fuertemente en mis brazos. Se había hecho justicia y las personas que me habían traicionado finalmente rindieron cuentas por sus acciones. Pero esto no se trataba solo de la victoria en la sala del tribunal. Se trataba de recuperar mi vida y de construir un futuro para mis hijas. La noticia del resultado del juicio se difundió rápidamente, amplificada por la atención de los medios y mis publicaciones en las redes sociales. Las personas que habían seguido mi viaje aplaudieron mi victoria. Extraños me enviaron mensajes agradeciéndome por defenderme y compartir mi historia. Algunos me dijeron que encontraron el coraje para dejar relaciones tóxicas gracias a lo que había hecho. Fue abrumador darme cuenta del efecto dominó de mis acciones y me sentí profundamente agradecida por el apoyo. En cuanto a Ryan y Margaret, su caída fue rápida y despiadada. La decisión de la corte los dejó sin la riqueza y el poder que habían construido tan cuidadosamente a través de sus actividades ilegales. El negocio de Ryan, su imperio, se derrumbó, y la reputación de Margaret, que antes había cuidado tanto, quedó en ruinas. Ambos enfrentaron la cárcel por sus crímenes y se aseguraron de no poder lastimar a nadie más. Las mismas personas que alguna vez estuvieron a su lado ahora se distanciaron.
disgustadas por la verdad que había salido a la luz. La casa que el tribunal me otorgó se convirtió en un nuevo capítulo para mis hijas y para mí. Entrar en ella por primera vez como su legítima propietaria fue una experiencia surrealista. Esta era la misma casa donde alguna vez había soñado construir una familia feliz con Ryan. Ahora, era un símbolo de mi resiliencia, un lugar donde pude criar a mis hijas en paz y seguridad. David se quedó a mi lado durante toda la transición. Su apoyo inquebrantable fue la base de mi fortaleza, y nunca olvidaré el papel que desempeñó al ayudarme a luchar. Lo lograste, Laura, dijo una noche mientras desempacábamos cajas en mi nuevo hogar. Les mostraste al mundo cuán fuerte eres, pero, incluso con la justicia hecha, sabía que mi viaje no había terminado. Sanar de la traición y reconstruir mi vida llevaría tiempo. Comencé terapia para trabajar en las cicatrices emocionales que dejaron Ryan y Margaret. Mi terapeuta me ayudó a procesarlas. El dolor me enseñó a dejar ir la ira y a concentrarme en el amor que tenía por mis hijas. También encontré apoyo en una comunidad de mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Juntas compartimos nuestras historias y nos alentamos unas a otras a seguir adelante. Fue a partir de esas conexiones que me di cuenta de lo importante que era usar mi experiencia para ayudar a otros. Fue entonces cuando decidí dedicar parte de mi tiempo a la defensa de los derechos. Comencé a escribir más sobre mi viaje, a compartir las lecciones que había aprendido y a ofrecer consejos a otros que pudieran estar atrapados en relaciones tóxicas. Mi presencia en las redes sociales creció, y pronto me invitaron a hablar en eventos y grupos de apoyo. Cada vez que compartía mi historia, me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Mis hijas ahora prosperan y están llenas de vida. Se convirtieron en mi mayor alegría. Verlas crecer me recordó por qué había luchado tanto. Quería que supieran que su madre defendió lo que era correcto, que no retrocedí, incluso cuando las probabilidades estaban en mi contra. Ellas merecían una vida libre de miedo, y yo estaba decidida a dársela. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar de nuestro nuevo hogar, viendo jugar a mi hija, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. El dolor del pasado ya no me detenía. Desapareció por completo, pero ya no me controlaba. Se había convertido en parte de mi historia, un recordatorio de mi fuerza y resistencia. La doctora, Olivia, que había estado allí para mí desde el principio, me visitó un día y sonrió mientras miraba alrededor de la casa. Sus ojos se iluminaron al ver a mis hijas. Laura, me dijo, hemos construido algo hermoso aquí. Siempre supe que lo tenías en ti. Sus palabras se quedaron conmigo. Me habían roto, traicionado y abandonado, pero me había levantado de todo. Mi historia no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi vida y convertir mi dolor en poder. Y ahora, estaba lista para lo que me deparara el futuro, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentarlo todo. Esta es mi historia, un viaje de traición, resiliencia y justicia. No fue fácil, pero aprendí que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y luchas por ella. Mis hijas y yo hemos encontrado nuestra luz, y espero que mi historia inspire a otros a encontrar la suya también.